Bienvenidos, reitero, para nosotros es un placer compartir con ustedes esta tercera jornada que vamos a realizar conjuntamente con una persona muy especial que más adelante le presentaré. Mientras tanto, simplemente les recuerdo dos cosas. Vamos a trabajar como lo hemos hecho antes. El ponente toma la palabra y maneja todo el proceso. Agradeceré, por favor, que nos escriban a través del Messenger o del chat las preguntas, comentarios que quieran para poder compartirlo al final. Y para un manejo mucho más cómodo, vamos a trabajar solamente a través del chat para que sea mucho más productivo todo el proceso. Sí, por ahí vi, y ahí me voy a robar un minuto, vi gente que decía que saludos de Guatemala, saludos de Colombia, y así para cada uno de ustedes, independientemente del área que se encuentren, le mandamos un fuerte abrazo inicialmente desde la República Dominicana, cosa que hará más adelante Rubén desde México. Aquí nos escribe Camargo desde Panamá, bienvenido, qué bueno. Vi a alguien de Ecuador y así de otros países que nos están acompañando. El día de hoy, que es el tercero, en la realidad que particularmente a mí me ha encantado todo este proceso, vamos a ver qué va a pasar después, vamos a compartir con Rubén Duque. Rubén Duque es el entrenador de la Selección Nacional de Rugby de México, una persona muy entrenada en todo el proceso de desarrollo de personas, de equipos. También ha trabajado dentro, como conferencista, dentro de las principales empresas de Fortune, como Google, y ha estado compartiendo experiencia a través de Latinoamérica e incluso en Europa, de lo que viene haciendo, tanto desde la parte deportiva, pero también con la parte de trabajo organizacional. De hecho, nos conocimos en México hace unos 2 años, corriendo, aprendiendo la parte de team coaching, y viene formándose en todo este aspecto. Así que espero que sea de su agrado, de su interés, y que sea para ustedes unos 50 minutos bastante útiles. Y estamos por acá sirviéndole como siempre. Le doy la palabra a Rubén para que pase a trabajar con ustedes. Un gusto, Rubén. Un gusto, José, la verdad el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio de poder compartir. Muchísimas gracias a todos los asistentes, hombres y mujeres de diferentes partes de República Dominicana y de diferentes partes de Latinoamérica y creo que incluso alguno por ahí de Europa. Así que bienvenidas y bienvenidos, José. Es un placer enorme compartir de nuevo un espacio contigo. Como bien dijiste, nos conocimos hace un par de años en una formación de Team Coaching, de las cuales además agarré bastantes ideas para aplicarlas en diferentes equipos, tanto deportivos como organizacionales. Le voy a compartir pantalla y a ver si se ve por ahí bien. ¿Se está viendo? No sé si consiguen verlo o no. Todavía no, pero viene ahí. Ok. Yo de momento he compartido ya pantalla. Déjame un segundo. Aquí y listo. Ahora creo que sí, ¿verdad? ¿Listo? Ahora sí. Perfecto. Fenomenal. Bien, pues aquí está de lo que vamos a hablar el día de hoy, que lo he llamado Construyendo Campeones. Y bueno, lo que les voy a contar no es que sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Lo que les voy a contar es lo que a mí, al menos, me ha funcionado cuando he trabajado con equipos tanto deportivos como organizaciones. Equipos deportivos en Europa, equipos deportivos en Nueva Zelanda, en Oceanía, y equipos deportivos justamente aquí en México, desde donde estamos emitiendo el día de hoy. Repito, lo que les voy a compartir son algunas de las ideas que a mí me han funcionado, con la esperanza de que te sirvan a ti personalmente, y si tú tienes, por lo que sea, por trabajo, algún equipo a tu cargo, que también puedas emplear alguna de estas herramientas, alguna de estas reflexiones en tus equipos. Pero recuerda que antes de poner nada en funcionamiento con tus equipos, has de empezar a ponerlo en funcionamiento en ti mismo o en ti misma. Así que, si les parece, empezamos. Y van a ser 5 puntos los que vamos a compartir el día de hoy. El primero de ellos lo he llamado ¿cuál es tu sueño titánico? ¿Por qué llamo titánico el sueño? Porque, mira, todo empieza
por algo que realmente nos conmueve, algo que nos pone la piel chinita, algo que nos motiva, que nos enciende. Si no tenemos esa proyección a futuro, es muy difícil que podamos romper todos los baches que nos vamos a encontrar por el camino, porque para llegar a un sueño de tal magnitud va a hacer falta esa emoción tan grande como para poder romper cada uno de las decenas o cientos de baches que nos vamos a encontrar por el camino, porque es que si no hubiera esos baches, creo que el sueño no merecería la pena. Así que, lo primero de nada, ¿cuál es tu sueño titánico o cuál es el sueño titánico que debería de tener tu equipo? Y mirad, para explicar este concepto, a mí me gusta hablar de dos ideas. Me gusta hablar de la macromotivación y me gusta hablar de la micromotivación. De hecho, la macromotivación lo podríamos entender como aquello que nos motiva en el largo plazo y la micromotivación como aquello que nos motiva en el corto plazo. Y fíjense que normalmente hay días que nos sentimos muy motivados. En esa micromotivación a veces vamos como locos en nuestro día. El problema es que si esa micromotivación, esa fuente de energía no está vinculada directamente con algo más grande, ese día seguramente estés muy cargado de emoción y de energía, pero vayas, como digo, como pollo sin cabeza. Vayas con un montón de energía de lado a lado pegándote contra todas las paredes. Lo que tenemos que empezar no es por nuestro día, por lo que tenemos que empezar es por una proyección que sea de una emoción brutal en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra mente, en todo nuestro corazón. Yo lo llamo macromotivación. Empezar, otro lo pueden llamar si quieres misión, otro lo pueden llamar si quieres propósito. Verad, lo voy a plasmar con una historia personal. Cuando tenía aproximadamente 25 o 26 años, yo me sentía totalmente perdido por el mundo. Estudiaba una carrera de economía que además odiaba. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que pues, uno con 19 años, 18 años, le toca elegir a qué se va a dedicar el resto de su vida y yo creo que elegí por aquello de qué era lo que está de moda, qué era aquello que me va a dar de comer en el largo plazo de manera segura, como si hubiera algo seguro el día de hoy. Entonces, yo desde esa forma de pensar tan encorsetada elegí estudiar economía. Con 26 ni siquiera había acabado mi carrera de economía, pero yo tenía una macromotivación muy potente y eso sí que lo tenía claro. Yo quería dedicarme de manera profesional al rugby, un deporte que en España, si bien no era uno de los más conocidos, era el que yo empecé a practicar con 10 años y el que desde los 10 años se me metió en vena y no he podido frenar hasta el día de hoy. El problema es que el rugby en España, como dije antes, era amateur. Había muy pocas posibilidades de vivir del rugby, era casi una utopía. Yo primero quería vivir del rugby como jugador, me lesioné con 20 años y empecé a entrenar como entrenador y ese era mi sueño titánico. Vivir de mi propósito, vivir de aquello que yo consideraba que hacía bien y que era de utilidad de alguna manera para otros. Luego hablaremos un poquito más de propósito, que para mí es eso, es cómo puedes tú vincular tus talentos y aquellos precisamente que te gusten más con una utilidad que tenga el mundo. Cuando se cumplen estas tres cosas, creo que es cuando se produce la magia del vivir desde, por y para tu propósito día tras día. El caso es que en esa historia, tenía 26 años, estaba totalmente perdido, tenía una macromotivación enorme, pero no conseguía avanzar. Y por ahí apareció una persona muy especial en mi vida, que es mi hermano Borja, y él entonces vivía en Montpellier, en Francia, me llamó y me dijo, oye Rubén, ¿sabes qué? Te acabo de pagar un curso de inglés en Auckland para que vayas a Nueva Zelanda y aprendas de los mejores en el mundo del rugby, que son los All Blacks, es la selección de Nueva Zelanda. Así que con mucho vértigo, con mucha angustia, pero con una voluntad brutal, decidí ahorrar para irme allí a Nueva Zelanda, al lugar más alejado desde el planeta Tierra, o sea, en el planeta Tierra desde Nueva Zelanda, desde mi hogar, ¿no? Es el punto que es más alejado desde mi casa, era el más alejado desde mi casa. Así que allá me fui, pero a los 2 meses se me acabó el dinero, se me acabó todo y tenía dos opciones. O me iba de regreso a mi casa o decidía huir hacia adelante, con esa aventura de querer cumplir mi propósito de ser entrenador de rugby profesional, esa macromotivación, ese sueño titánico. Así que la única opción que tenía, siendo un tipo ilegal porque solamente tenía mi visa de turista, no podía ni trabajar ni estudiar, así que lo único que encontré para poder salir adelante fue un trabajo lavando platos, vasos, suelos, ollas, en fin, toda la porquería que se junta en una cocina durante 12 horas al día, 5 días por semana. Más o menos esta era la cara que se me quedaba cada día cuando a las 5 de la mañana me tenía que levantar para ir a lavar platos, vasos, suelos y ollas durante 12 horas. Creo que durante meses fui el tipo más amargado de todo Auckland.
hasta que conseguí reenfocar cuál era mi propósito. Yo no había ido allí a lavar platos, había ido ahí a convertirme en el mejor entrenador posible, aprender lo más que pudiera de los mejores y ser un entrenador profesional, dedicar las 24 horas del día a aquello que realmente me apasionaba y que quería hacer con el corazón. Poner todos mis talentos hacia algo que era de utilidad al mundo. Así que cuando conseguí vincular mi macromotivación con mi micromotivación, con mi día a día, fíjate que aprendí a empezar a disfrutar de cada día. Seguía siendo el mismo trabajador ilegal en Oakland lavando platos, pero cada día cobró sentido. Hoy descubrí, bueno, hoy no fue el día que lo descubrí hace tiempo, que cada plato que entonces lavé, cada una de las decenas de miles de platos que lavé, tuvo un sentido y un propósito cuando conseguí vincularlo con mi macromotivación. Si yo no hubiera tenido esa macromotivación, primero no me hubiera ido a Nueva Zelanda, pero segundo, hubiera actuado cada día de mi vida desde la mediocridad, viviendo a veces enfocado, a veces desenfocado, a veces con energía y la mayor parte de las veces sin energía, a trompicones. Entonces tenemos que empezar siempre por tener definida cuál es nuestra macromotivación, cuál es ese propósito, cuál es ese sueño titánico. A raíz de comportarme así, conseguí entrenar en Nueva Zelanda, en uno de los clubes que era de los mejores que había en toda Nueva Zelanda, en Auckland campeón no sé cuántas veces, conseguí entrenar en ese club, conseguí sacarme la acreditación de mayor nivel de entrenador en Nueva Zelanda después de un montón de platos, después de un montón de horas de estudio. Hay una historia por detrás que no te la voy a contar, pero es como una odisea medio rara hasta que conseguí que me dejaran participar en este curso que era solamente por invitación para 25 personas solamente de Oceanía y que se hacía cada 2 años. Iba a decir, no sé cómo lo hice, sí sé cómo lo hice, por cabezón testarudo y por tener esa macromotivación potente ahí, conseguí entrar en esa formación y finalmente ser entrenador profesional de rugby desde hace ya unos 14, 15 años. Vivo por y para lo que me apasiona. Pongo todos mis talentos que tengo y que he desarrollado al servicio de jugadores, de jugadoras, de equipos, de selecciones nacionales y hoy en día también hacia empresas, directivos y personas en particular. Si no hubiera tenido esa macromotivación presente cada día, mira, me hubiera encontrado cada obstáculo y en cada obstáculo seguramente me hubiera detenido. Entonces, lo primero que te quiero compartir es cuál es tu macromotivación, que te hagas esta pregunta, o cuál es la macromotivación que podría tener tu equipo y que quizás hoy no esté teniendo. Incluso, mira, aunque vivamos en tiempos de cuarentena, si es que eres líder de algún equipo, puedes empezar a hacer este trabajo de liderar de manera virtual, liderar virtualmente, que puedes hacer una serie de jornadas, una serie de reflexiones utilizando este tipo de plataformas como Zoom u otras para empezar a diseñar, a poner en la cabeza, pero sobre todo en los corazones de tus jugadores, esa pregunta o esa exposición de cuál es ese sueño al que se pretende aspirar. Luego hablaremos de un rol muy importante que deben de tener los líderes y la distinción entre liderar y dirigir. Pero permíteme justamente que te comparta algo importante que hice yo con estos chicos que están ahí justamente en pantalla. Verás, hace 7 años y pico, 7 años y cachito que empecé a trabajar con ellos. Mi primer entrenamiento con ellos no les hablé de rugby, les empecé a hablar de un sueño que era subir una montaña enorme, que era pasar de la posición 76 del mundo, que estábamos en 2013, a romper la barrera del top 50 en menos de 4 años. Traté de hablarles primero que nada al corazón y luego a la cabeza. Traté de plantearles eso en cada célula de su cuerpo antes de empezar a dirigir, a trabajar todos los componentes del rugby a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel estratégico. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer con nuestros equipos y primero que nada con nosotros mismos. Empieza a identificar cuál es tu propósito alineado a tus talentos y alineado a esa necesidad que tiene el mundo para que pueda ser de la mayor utilidad posible. De esta manera se consiguió este y otros resultados que les voy a manifestar un poquito más adelante. Recuerda, punto número 1, ¿cuál es tu sueño titánico? ¿Cuál es tu macromotivación? ¿O cuál es aquella que debería tener tu equipo para escalar al siguiente nivel? El segundo punto que te quiero compartir el día de hoy es usar todo tu talento. Mirad, si fuéramos y pudiera haber una fórmula para definir el talento o el rendimiento, mejor dicho,
podríamos hablar en que el rendimiento es una multiplicación entre el talento que tú tienes o el que tu equipo tiene y la actitud o el comportamiento o los motivos que tienes tú o tus equipos. Pero vamos a hacer una distinción en esas dos palabras que hay, talento y actitud. Mira, el talento puede ser, o se determina de dos maneras. Una de ellas es la natural, como aparece ahí. Tú, de manera genética, puedes tener unas cualidades físicas, unas cualidades mentales, etcétera. Tú no puedes, lo que está claro es que tú no puedes entrenar para medir 2,10 metros. Eso es totalmente genético. Ahora, hay otra regla, me imagino que alguna la habrá escuchado anteriormente, que se llama la regla de las 10.000 horas. Esta regla viene a decir algo así como que la gente que alcanza la maestría en aquello que hace es aquella gente que acumula más de 10.000 horas haciendo ese algo. Es decir, hay algunos talentos que son innatos y hay otros talentos que son entrenables. En cualquier caso, unos y otros has de entrenarlos, aunque sea de manera innata, hay que se le da bien cantar, hay que se le da bien hacer ciertas cosas. En cualquier caso, hay que entrenarlo. Y si no, sí o sí, se acumulas horas y horas y horas de aprendizaje, obviamente con cierta retroalimentación, vas a alcanzar muy probablemente la maestría haciendo ese algo. Ahora, mi pregunta es, ¿quién va a querer acumular 10.000 horas haciendo algo con total vocación y dedicación? Alguien a quien realmente le gusta eso que está haciendo. De nuevo, volvemos a vincularlo a esa macromotivación, a eso que te inspira en el largo plazo. Y mira, cuando hablamos de talento, obviamente tenemos que, ya sea hacia nosotros mismos o hacia el acompañamiento del desarrollo de talento de otras personas o equipos, tenemos que tener en cuenta que obviamente hay que establecer objetivos. No voy a entrar el día de hoy por la escasez de tiempo porque me podría tirar hablando horas y yo creo que, José, llegaría un momento en que daría apagar el Zoom para que me callase. Básicamente sí tenemos que tener claro a la hora de establecer objetivos que tenemos que tener objetivos que sean medibles, específicos, limitados en el tiempo y alcanzables. No voy a meterme en el detalle de esto, sí voy a hacer un poquito más hincapié en que cuando nos pongamos objetivos, porque para conseguir esa macromotivación y que se vincule con nuestra micromotivación, nuestro día a día, cuanto más claro tengamos la macromotivación, más sentido vamos a dar a cada uno de nuestros días porque vamos a orientar todas nuestras acciones en esa dirección. Ahora, para unir los dos puntos hay que establecer objetivos para ese desarrollo de ese talento que tengo que poner en práctica para convertirme en la persona merecedora de conseguir esa macromotivación, que eso es lo realmente importante. No tanto la macromotivación en sí, sino la persona en la que te transformas por desarrollar talentos que te exigen alcanzar esa maestría, esa macromotivación, ese sueño titánico. Sí te quiero hacer distinción porque yo durante mucho tiempo no lo he hecho y he cometido un montón de fallos, sobre todo cuando he liderado a equipos, una distinción entre objetivos de resultado, objetivos de rendimiento y objetivos de proceso. Tendemos a poner demasiado foco en el objetivo de resultado. Y fíjate que no todo, y vamos a hablar luego un poquito más de esto, cuando pones el objetivo solamente en el resultado, no todo depende de ti ahí. Luego vamos a entrar un poquito más en este detalle y la importancia entre distinguir objetivos de rendimiento, objetivos de proceso y objetivos de resultado. De momento aquí te dejo esta primera pincelada de que el resultado está bien, pero tenemos que empezar a mirar y observar otro tipo de objetivos que nos tenemos que poner, ya sea que decidas trabajar sobre ti mismo o sobre equipos, ya sea de manera virtual, como lo exige hoy la necesidad de liderar virtualmente, ya sea cuando pase todo esto, que necesitemos liderar de nuevo de una manera un poquito más tradicional. En cualquier caso, la idea que te quiero manifestar ahora es que, mira, como entrenador de selección, el deporte del rugby es un deporte de muchísimo contacto, de muchísimo desafío físico. Y yo siempre les digo a mis jugadores, ya sean de la selección menor de 19, menores de 20 o mayor, siempre les digo, muchachos, el rugby es un deporte de mucho combate, es un deporte de mucha exigencia física y mucha exigencia mental. Es por esto que en cada entrenamiento trato de ponerles en situaciones o contextos de una demanda muy por encima que le va a suponer la demanda del partido del día del sábado. Entrenar siempre, cada día, con un nivel de exigencia mucho mayor que el nivel de exigencia de la competencia. Cuando conseguimos hacer esto, lo que vamos a producir son jugadores, son personas que se van a preparar mucho mejor
para el día del partido, ser capaces no solamente seguramente de ganar, sino además de disfrutar. Tenemos que poner siempre la proyección, sea en ti, sea en tus equipos, de entrenarte con un nivel de exigencia mucho mayor que el nivel de exigencia de la competición. Y por competición plantéate cualquier cosa a la que tú estés expuesto. Hablando del deporte, cada sábado tenemos partido. Hablando de ti como persona, como profesional, ¿qué realmente tienes como competencias? ¿Qué puntos clave en tu calendario exigirían tu mejor versión? No esperes a ese día a entregar tu mejor versión. Prepárate cada día de una manera mucho más bestial para que cuando llegue ese momento sea en sí mucho más fácil, sea en sí mucho más sencillo. ¿Cómo te puedes preparar? Cursos, capacitaciones de todo tipo, lecturas, masterminds con diferentes personas, la parte física, la parte mental, la parte emocional. ¿Cómo podrías ser tú un mucho mejor líder de lo que eres ahora? ¿Cómo podrías ser tú una mucho mejor persona de lo que eres ahora? Un mejor profesionista en aquella profesión que tú tengas. No esperes a tener los puntos críticos del calendario detectados y esperar hasta que llegue ese día para tratar de, ese día es que voy a entregar mi mejor versión. Posiblemente, pero esa versión no va a ser suficiente, porque hoy en día alcanzar la excelencia nos exige mucho más que nuestro 100%. Prepárate cada día como si ya fueras ese campeón. ¿Qué estaría haciendo ese campeón? ¿Qué estaría haciendo ese empresario? ¿Qué estaría haciendo ese líder, esa persona, ese papá, esa mamá? En ese momento crítico donde tiene que ganar, ¿qué estaría haciendo? ¿Y cómo puedo yo empezar a vivir hoy de esa manera desde ya mismo? No esperes a ese día. Esto en cuanto a tu nivel de desarrollo del talento. Pero si se acuerdan de aquella ecuación que el rendimiento es igual a tu talento por tu actitud, de lo que hemos hablado ahora es una manera de poder desarrollar talento. Pero para mí, y el talento es súper importante, no me malinterpretes, pero hay una parte de la ecuación que es la actitud, que es bestial. Porque la actitud tiene un componente multiplicatorio con respecto a tu talento. ¿Qué quiere decir esto? Mira, tú puedes tener un talento, no sé, imagínate, no voy a hablar de rugby porque entonces no lo vamos a entender nadie, imagínate un gran futbolista, un Messi, por hablar de alguien. Messi posiblemente sea, no sé, un 9 sobre 10 rematando con el balón. Está perfecto. Ha desarrollado un talento por entrenamiento, porque le han exigido en los entrenamientos niveles de exigencia mucho más altos que su nivel de competición de lo que va a tener que desarrollar ahí, seguramente porque le han ayudado desde diferentes roles, ha desarrollado un talento, quizá parte lo tiene innato y seguro tiene miles y miles y miles de horas acumuladas, que es lo que nadie terminamos de ver. Pero imagínate que Messi es un 9 sobre 10 rematando con el balón. Que él haya desarrollado un 9 sobre 10 rematando la pelota no quiere decir que si hoy tiene que jugar, desarrolle o ponga al servicio del juego y de su equipo ese 9 de talento que tiene ya desarrollado. Con esto lo que quiero decir es que el talento es trabajable, pero su uso es variable. El talento es trabajable, lo puedes aumentar si lo entrenas y lo puedes disminuir si lo dejas de entrenar, pero la actitud es lo que va a hacer que ese talento lo uses o no lo uses el día de hoy. Si Messi tiene una muy mala actitud, va a usar un 6, un 4, un 2 de todo ese talento, con lo cual no va a servir de nada que lleve el nombre de su nombre en la camiseta por detrás que ponga Messi. Si está con una actitud brutal, porque ese partido que tiene le supone algo importante, esa actitud va a repercutir directamente sobre ese nivel de talento que ha desarrollado. Con lo cual, el talento es fundamental que lo desarrolles y que lo trabajes día tras día, como si ya fueras un campeón merecedor de ello, pero sin la actitud adecuada no vas a usar todo ese talento. Qué lástima vivir en la mediocridad. Qué lástima que tengas un montón de talento desarrollado o lo tenga tu equipo y no pongan al servicio del mundo todo ese talento porque no han dado con la actitud adecuada, porque el motivo que tienen delante de ellos no es suficiente para ellos o no es suficiente para ti. De nuevo volvemos al punto 1, a esa macromotivación. Si identificas, si defines, si propones para ti o para tus equipos una muy potente macromotivación, va a hacer que cada día vivas con mucho más sentido. Va a hacer que cada día tengas una actitud de 10. Y si tienes una actitud de 10, vas entonces sí
a usar todo ese talento y entonces vas a optimizar todo el rendimiento que podrías llegar a alcanzar en la labor o en la actividad que tú consideres importante. Recuerda que el rendimiento es una multiplicación que resulta de tu talento que hay que desarrollar y de tu actitud. Y tu actitud depende de tu macromotivación y tu micromotivación. Pasamos al punto 3. Alumbra la posibilidad. Sé que parece un poco medio místico esto, vamos a entrar a explicarlo un poco con más detalle. Mira, en cualquier circunstancia de nuestra vida podemos, como en la pantalla aparece, alumbrar la escasez o alumbrar la oportunidad, alumbrar la abundancia. Les quiero poner un caso que nos sucedió hace 2 años a la selección mexicana de rugby. Estábamos en Colombia, en Medellín, y era la noche previa a jugar el partido contra Paraguay. Verán, les pongo en contexto un poco. La selección ese año no habíamos podido tener mucho apoyo del gobierno, había cierta crisis, etcétera, no teníamos mucho recurso. De tal manera que la gran mayoría de los jugadores, para concentrarse en Ciudad de México y entrenar con la selección, se tenían que pagar, muchos de ellos, su transporte, muchos de ellos tenían que vivir en casas de otros jugadores de la Ciudad de México para que les dieran alojamiento, para que les dieran comida. Algunos de ellos, por todo lo que suponía esto, no pudieron viajar con la selección y no quedaron seleccionados. Pues teníamos que ir a jugar nada más y nada menos que la competición más difícil a la que México se había enfrentado nunca. Teníamos que jugar contra Paraguay, teníamos que jugar contra Colombia y teníamos que jugar contra Guyana. El partido más difícil hasta entonces sobre el papel en ese momento era contra Paraguay. Ellos eran 34, 35 del mundo, 36, y nosotros éramos en aquel momento 53 del mundo. Es decir, hay una diferencia de 20 posiciones en el ranking. Y para que se hagan una idea, en rugby, cuando hay una diferencia de 20 posiciones en el ranking, la victoria del equipo que es superior es de unos 30, 40 puntos normalmente y encima te aplastan físicamente. Bueno, pues vamos a ponerlo todavía un poco peor. Fuimos allí sin haber podido jugar un solo partido juntos. Fuimos allí con 20 de los 26 jugadores que no habían jugado un solo partido para la selección. Es decir, no era la selección más potente posible con la que viajábamos. Una de las peores preparaciones y el primer partido, sin haber jugado 20 personas, un solo partido juntos y un solo partido para la selección mexicana, nos enfrentábamos contra Paraguay, que era sobre el papel el país más difícil. Pues bien, imagínense el contexto, imagínense la reunión previa, la noche previa con estos jugadores en el hotel. Hacemos una ceremonia que es la entrega de jerseys, etcétera. En aquel momento les pregunté que levantaran la mano y que dijeran qué porcentaje había de ganar ese partido, según ellos. Y dibujé un círculo en un rotafolios, como si fuera el 100%. Nadie de ellos hablaba hasta que uno de los más jovencitos alzó la mano y dijo, creo que tenemos un 20% de posibilidades de ganar. Claro, cuando ese dijo un 20%, el resto empezó 18, 15, 13, o sea, parecía una subasta, pero al contrario, ¿no? Hacia abajo. Dije, bueno, vale, venga, vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas. Quedémonos con este 20. Y dibujé sobre el círculo un 20%, como si fuera un quesito del trivial, ¿no? El juego, un 20%. Y les dije, a ver, muchachos, si hay un 20% de posibilidades de ganar este partido, es que creen que hay algo que hacemos bien que nos daría la victoria. Así que observemos no todo el círculo, sino qué hacemos bien en este 20% en concreto. Empiecen a decirme, y empezaron a hablar. El mundo empezó a decir, creo que tenemos un buen ataque en primera fase, que tenemos buen line. Otros empezaron, tenemos buena patada, buen contraataque, buena defensa. Y empezaron una y otra vez a decir cantidad de información súper útil y súper concreta, y el estado de energía empezó a subir en toda la sala. Y dije, esperad, con este nivel de energía, si hacemos todo lo que acaban de decir que es este 20% y que ya noté aquí, ¿qué posibilidades hay de ganar mañana? Y muchos dijeron a la vez, un 50%. Y dibujé ese 50% en la hoja y me la llevé al día siguiente a este vestuario en Medellín. No ganamos ese partido, no lo ganamos. Alguno estaba ahí con la inquietud de, joder, ¿habrán ganado? No ganamos ese partido. Lo perdimos de 8 puntos. 8 puntos en rugby es como un gol y medio en fútbol, para que se hagan una idea. Pero lo que hicieron aquellos chicos fue una heroicidad. 20 debutantes, ni un solo partido juntos, en las peores condiciones posibles, se enfrentan al rival más difícil, 20 posiciones mejor en el ranking, y solamente pierden de 8 puntos cuando lo normal hubiera sido perder de 30, perder de 40 puntos.
y en el descanso estábamos tan solo a 2 puntos de conseguir la victoria. Cuando entramos a este vestuario en el medio tiempo, les enseñé de nuevo ese círculo con ese 50%, porque todavía 5 minutos antes de esa mitad, de que acabara la primera mitad, íbamos ganando ese partido y nos terminaban anotando justo antes de la primera parte. Pero justo en ese momento, cuando entramos en este vestuario, en este momento, estábamos a punto de cumplir. Había un 50% de posibilidades de ganar un David contra un Goliat. Y acabamos, y todos los jugadores salieron con una sonrisota en la boca y en el corazón brutal, porque supieron que dieron su 400% gracias a enfocar todo su esfuerzo y toda su energía en lo que sí podían hacer. ¿Cuál es el principal problema y la moraleja que saco de esta historia? Que de ese círculo, de ese 100%, normalmente nuestro enfoque va al 80% de lo que no podemos hacer o de la negatividad. Y no ponemos el enfoque en el 20% que sí podemos hacer, que sí hacemos bien y que sí depende de nosotros. Tendemos a observar lo que no en lugar de lo que sí. Cuando como líderes, sea que te lo apliques a ti en tu vida, sea que se lo apliques a tu equipo, sea que hoy en día de manera virtual tengas que liderar virtualmente y hacer este tipo de ejercicios con tu equipo, sea que lo hagas en el futuro de manera normal, otra vez cuando todo vuelva a la normalidad, ayuda a tu equipo y ayúdate a ti a enfocar en donde sí está la posibilidad, no solo donde está, porque allí donde tú te enfocas es allí donde proyectas toda tu energía. Estos chicos se enfocaron única y exclusivamente en hacer de manera excelente aquello que dijeron que estaba en ese 20% y que yo puse con palabras atendiendo a lo que ellos me iban diciendo. Ese fue, de hecho, el plan de juego para el día siguiente. Le dije, muchachos, esto que acaban de decir, eso es lo que vamos a jugar mañana con esta energía que acaban de poner sobre la sala. Y estos chicos estuvieron a punto de hacer historia. No lo hicieron, pero el año siguiente volvimos a Medellín, volvimos a jugar contra Paraguay y por primera vez en la historia de México se ganó a Paraguay rompiendo la barrera del top 50 del mundo. Ayuda a que tu equipo y ayúdate a ti a poner enfoque cada día en aquella parte que sí puedes controlar, que sí haces bien y que sí depende de ti. Olvida el otro 80%. El cuarto y penúltimo punto que te quiero compartir, y es un punto del que emanan otros 3, es el de detona el trabajo en equipo a través de los comportamientos. Y quiero hacer aquí un matiz muy importante, una distinción entre valores y comportamientos. Si bien los valores es esa brújula, esa guía que nos da justamente guía a la hora de tomar decisiones, etcétera, son esas palabras hermosas que están en las paredes de las empresas junto con su visión, su misión y obviamente esos valores, esas palabras hermosas. Y está bien. Ahora, te invito a que tanto tú en tu persona como hacia tus equipos, si eres encargado de equipos, a que ayudes a pasarte a ti o a tu equipo del valor al comportamiento. Lo que yo llamo pasar de la 2D a la 3D, de la segunda dimensión a la tercera dimensión, del papel a la acción, a lo tangible, a lo que realmente puedes tocar, a lo que realmente de alguna manera puedes evaluar, que son los comportamientos. Principalmente porque a nivel de liderazgo se hizo un estudio de la Harvard Business Review a 265 líderes y este estudio lo que dijo o lo que venía a determinar es que el comportamiento de los líderes pasaba directamente a sus subordinados, es decir, tal y como era un líder y hacía un líder, así hacían los subordinados. Pero el estudio no se quedaba ahí. Decía que los subordinados de los subordinados tendían a comportarse de manera muy parecida a la del líder inicial. Los comportamientos tienden a imitarse, tienden a derramarse por toda la organización. Tú como líder, ¿qué comportamiento tendrías que tener para ser todavía un mejor líder de lo que eres ahora? Y entiende el líder como aquella persona que lidera su familia o aquella persona que lidera un equipo o aquella persona que lidera una organización. Me da igual. ¿Cuál es ese comportamiento que te está haciendo falta para ser todavía un mejor líder de lo que puedes ser el día de hoy? Porque eso es lo que se va a imitar. De hecho, este estudio venía a decir otro cálculo, otra reflexión, algo así como que si tú tienes amigos que son muy felices y son muy, muy, muy amigos tuyos, tus posibilidades de aumentar tu felicidad se elevan hasta un 25% más. Y si tienes un amigo tuyo íntimo, muy, muy, muy amigo, que se ha divorciado,
tus posibilidades de divorciarte aumentan en un 33%. Así que si quieres ser más feliz o divorciarte, ya tienes ahí esa herramienta. Júntate con alguien que esté pasando eso y júntate mucho tiempo. De hecho, Jim Rohn, aquel gurú del desarrollo humano, venía a decir que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo compartimos, ¿no? El comportamiento tiende a imitarse. ¿Qué comportamientos son? Y te voy a compartir, y esto es parte de una conferencia que doy a empresas, te voy a compartir 3 que para mí son vitales a la hora de trabajar en equipo. El primero que te quiero compartir es el de humildad. Y quiero agarrarme de un ejemplo de los All Blacks, que es la selección de Nueva Zelanda de rugby, son los que están ahí en el medio, ese tipo que va todo de negro, ex capitán Richie McCaw de la selección de Nueva Zelanda, 145 veces internacional por Nueva Zelanda, 2 veces campeón del mundo, creo que 2 o 3 veces elegido mejor jugador del mundo, y ahí te va la historia. Estaba jugando Nueva Zelanda contra Irlanda. Irlanda es este equipo que está de verde en nuestra pantalla a la izquierda. Paul O'Connell era el capitán y, bueno, ahí había un señor que era el delegado, el manager. Imagínate un partido de rugby, imagínate 15 personas contra 15 personas, hay después 8 cambios, en total hay 23 jugadores, y pues imagínate, no sé si has visto alguna de rugby, pero imagínate mucho combate en césped, en pasto, barro, vendajes, sangre incluso. Estoy poniendo un poquito dramático, ¿no? Pero imagínate lo peor, y que después de esto van al vestuario. Acaba el partido, van al vestuario, imagínate cómo acaba un vestuario lleno de vendajes, lleno de barro, de lodo, de toda la ropa sucia. Acaba eso que parece con 23 personas, con todas las cáscaras de plátano y todo que se pone comida en el medio tiempo para que los jugadores se metan un poquito en nutrientes, de hidratación, etcétera. Imagínate cómo, o sea, eso parece, imagínate lo peor, ¿no? Pues bien, cuando acabó este partido, ya había pasado un tiempo desde que había acabado el juego. En rugby hay una cosa que es el tercer tiempo, que es que los jugadores después del partido se juntan los 2 equipos y se van a tomar una cerveza junto con el árbitro y los otros entrenadores y conviven. Es raro porque se están pegando durante 80 minutos y después van a echar una cerveza juntos. Pues bien, había pasado ya un buen tiempo después del partido y el señor, el encargado del estadio, se fue a cerrar los vestuarios donde habían estado los All Blacks en Irlanda. Cuando este señor fue al vestuario, se encontró nada más y nada menos que a este señor del centro, a Richie McCaw, y a Kieran Reid, que era el vicecapitán en aquel momento, los 2 solos con una escoba barriendo el vestuario y toda la suciedad que había dejado su equipo después de una batalla dantesca de 80 minutos. Claro, después de esto se popularizó la idea de barrer el vestuario. Y es que los All Blacks tienen una especie de mantra, una especie de frase que viene a decir algo así como que nunca seas tan grande como para no hacer las cosas pequeñas que hay que hacer. Nunca seas tan grande como para no hacer las cosas pequeñas que hay que hacer. Imagínate este tipo, 2 veces campeón del mundo, 145 partidos internacionales para los All Blacks, 2 veces elegido mejor jugador del mundo. Este tipo, llevado al mundo del fútbol, es pues como si vieras a un Messi y a un Cristiano Ronaldo en el vestuario, barriendo y limpiando toda la suciedad que dejó su equipo. Fíjate que había para mí 3 opciones. 1, no limpiar el vestuario. 2, mandar a los novatos, a la gente que debutaba, que limpie el vestuario. Y 3, que lo limpien los líderes. Imagínate el impacto que tuvo para todo su equipo ver a semejantes ídolos mundiales realizar una actividad tan sencilla, pero recuerda que lo que es sencillo de hacer es sencillo de no hacer, como barrer un vestuario. Recuerda la humildad, por muy elevado que estés, recuerda el mantra de los All Blacks. Nunca seas tan grande como para no hacer las cosas pequeñas que hay que hacer. Imagina este comportamiento que se empieza a expandir por tu equipo, por tu familia, liderado por ti, la cohesión que puede generar hacia tu equipo y la muestra al mundo que puedes hacer con un acto tan bonito como el que te acabo de compartir. El siguiente comportamiento que te quiero compartir es el de la generosidad. Este señor que aparece ahí es Max Dweck, capitán de la selección mexicana de rugby. Y bueno, te cuento una pequeñita historia, otra historia. Imagínate, estábamos en Bahamas, habíamos ido con la selección. Nunca México había ganado a Bahamas.
Nunca México había ganado fuera de México. Habíamos llegado allí y el día del partido, que suele ser, creo que sobre las 4 de la tarde fue aquel día, hicimos una activación en la mañana antes del desayuno, a las 7 más o menos de la mañana. Siempre es una rutina la que sigo. Activación previo al desayuno, empiezan ya después vendajes, tenemos reuniones con jugadores, a lo mejor se hace un último reseteo de cómo vamos a jugar, autobús y nos vamos al estadio. Pues bien, aquel día, en la activación mañanera, a las 7 de la mañana, estábamos en la playa que estaba junto al hotel, estábamos haciendo una activación sensorial para despertar mentalmente, emocionalmente, físicamente. Y justo en la última o penúltima repetición que les propuse a los jugadores de una acción, este jugador se hizo 4 desgarros en la ingle. Entonces, este jugador era duda para jugar el partido que teníamos a continuación. Él era el líder, él era el capitán del equipo. Y aparte, por la posición en la que juega, es de vital importancia para obtener la pelota y poder jugarla. Imagínate la angustia que yo tenía al staff e imagínate el equipo cómo estaba. Pues bien, minutos antes yo hablé con este jugador y me dijo, mira, voy a tratar de calentar. Y en el calentamiento decidimos si puedo o no puedo con la supervisión del doctor, ¿ok? Minutos antes del partido, él empezó su calentamiento normal, me acerqué a él y le pregunté, me acuerdo que le estaba estirando, le dije, ¿qué onda, Maxi? ¿Jugás o no jugás? Y me dice, ¿sabes qué, Rubén? Si me rompo jugando. Así que empezó su proceso de momificación, de vendaje, hombros, porque parece más Tutankamón que un jugador de rugby, ¿no? Es un tipo que está ya en sus 45 años, no sé cómo aguanta todavía el rendimiento que le exige y porque además es un ejemplo en todo lo que hace, desde cómo se prepara, aun con sus 45, 46 años, cómo se prepara, cómo se entrena, cómo cuida su alimentación, cómo trata de estar siempre ayudando al equipo desde esa generosidad brutal. Pues bien, decide entrar a la cancha y jugar. Este jugador al rato se queda tumbado en la cancha y se levanta con dolor en las costillas. Se vuelve a levantar y sigue jugando. Él quería conseguir aquella hazaña de ganar por primera vez fuera de México. Volvió a quedarse tumbado, se volvió a parar, se puso las manos en las costillas y siguió jugando. Minutos antes del partido, le saqué yo de la cancha, él no pidió el cambio y cuando ya estábamos de regreso en Ciudad de México, me llamó, me dijo que había ido al médico y que además de los desgarros se había roto unas costillas y aún así había jugado ese partido de rugby. Este señor había decidido jugar una batalla dantesca que supone un desafío físico brutal, con 4 desgarros, con 2 costillas rotas, con el hombro infiltrado y aún así tuve que ser yo quien le saca de la cancha. Esto en la selección decidimos llamar en aquel momento ser generoso, que es dar más a tu equipo de lo que tu equipo espera de ti. Dar más a tu equipo de lo que tu equipo espera de ti. Y me quiero salir un poco del tema médico, del desgarro, estuvo bien, no estuvo bien, decidió. Al final lo que quiero construir con esta historia que les conté es cómo alguien se pone al servicio de su equipo. Yo esperaba que jugase incluso con los desgarros, si les soy honesto. Lo que no esperaba es que se rompiera 2 costillas y siguiera jugando un partido que le supone un combate constante de contactos y contactos, ¿no? Ese concepto, ese valor, ese comportamiento, eso es tangible. Eso es lo que la gente vio. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Que cuando alguien actúa desde este comportamiento, de nuevo se ramifica, se filtra por toda la organización, sea una familia, sea tu equipo o sea tu empresa. Esta manera de hacer las cosas genera empatía con aquellos con los que estás colaborando. Incluso genera admiración, genera cariño. Al actuar de esa manera, de ese compromiso de me pongo incluso mi físico por delante para que como equipo ganemos, cuando se actúa de esa manera, se empieza a generar por parte de toda la gente del equipo un derrame de oxitocina brutal. La oxitocina es el neurotransmisor relacionado con el cariño, con el amor, con las relaciones. Imagínate lo poderoso que es ensalzar, resaltar, trabajar ese comportamiento de la generosidad en ti y en todos los miembros de tu equipo. Y el último comportamiento que les quiero compartir, al margen del quinto y último punto que hablaremos un poquito más tarde, es el concepto de invencibilidad, de ser invencible. Y ahí les va otra pequeñita historia. Mirad, estábamos en Jamaica. Al día siguiente jugábamos contra la selección de aquel país, que si bien en México se le ganó, en Jamaica siempre la selección de Jamaica es mucho más potente, porque para ir a México necesitan pasar por Estados Unidos y hay muchos que no tienen visa, entonces no pueden viajar.
pero allí eran mucho más fuertes. Y cuando fuimos allá, les hice una dinámica de equipos en la noche previa y les pedí que si alguien quería compartir algo de lo que habíamos trabajado aquel día, aquella noche. Este señor, José Raúl Reyes, el menón de ese chico que está en primera línea de combate en la pantalla, alzó la mano. Es un chico que todo el mundo respetaba, ¿no? Cuando él hablaba, todo el mundo callaba. Y él dijo, mirad, mañana debemos de ser invencibles. E invencible no es no perder. Invencible es no dejarte ganar. Invencible no es no perder. Invencible es no dejarte ganar. Y es muy diferente. Porque tú puedes fallar un tackle. Está permitido, puedes fallar un pase, está permitido. Hasta en el más alto nivel se fallan tackles. Pero pararte del lodo frío, con barro en la cara, con sangre, y volver a perseguir a ese tipo al que has fallado el tackle una y otra vez, hasta que consigues taclearlo, eso está al alcance de todo el mundo. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y esa manera de hacer las cosas, eso es ser invencible. Es esa lucha contra ti mismo, no contra necesariamente lo que está afuera. Esa necesidad de superar el reto. Eso es, desde entonces lo llamamos así en la selección, ser invencible. Tanto es así que la gente en los vendajes se lo suele escribir antes de los partidos y hay incluso quien se lo llegó a tatuar en las costillas para recordárselo con un mensaje de vida. El ser invencible no es no perder, ser invencible es no dejarte ganar. Y el quinto y último punto que les quería compartir hoy es el de aduéñate, y lo he llamado aduéñate con un cuadrado en la A, y ahora verán por qué. Verán, cuando suceden cosas en la empresa, en el día a día, cuando suceden cosas en nuestra realidad, en nuestra familia, sea de manera virtual, obviamente ahora mismo nos está tocando liderar virtualmente, nos está tocando vivir experiencias que nunca antes habíamos vivido por primera vez en la historia, pero sí o sí, sea virtual o no virtual, el tema es que siempre va a haber resultados de las acciones que estamos desarrollando, sean cuales sean. Nos tenemos que acostumbrar a adueñarnos justamente de esos resultados y responder por ellos, sea virtual o no virtualmente. Nos tenemos que adueñar de los entornos que cambian, pero sobre todo, y de ahí la A al cuadrado, tenemos y debemos de responsabilizarnos de nuestras acciones, porque nuestros resultados no están 100% en dependencia de lo que hacemos nosotros en exclusiva. Tenemos un contrario que quiere hacer lo mismo que nosotros. Tenemos la competencia que quiere lo mismo que nosotros o más. Esos resultados no dependen 100% de ti, pero sí que tienes que responder por ellos. No puedes controlar lo que sucede exteriormente o el entorno que cambia, como lo que está sucediendo ahora. No puedes estar manejando el que quisieras estar fuera de tu casa, el que quisieras que tu empresa, tu organización, tú, tu familia, hicierais de nuevo la vida que llevabais. No puedes controlar eso, pero sí que tienes que responder a cómo te relacionas con eso que te está pasando. ¿Y cómo es la mejor manera de poder responder y adueñarte de los resultados y ese contexto? A través del adueñamiento de tus acciones, que es lo único que depende 100% de ti. Y les pongo otro ejemplo, verán. En el año, esto fue creo que hace 2 años, más o menos 2 años y medio, por ahí, un poquito, 2 años y medio, la selección mexicana jugamos contra Estados Unidos del Sur. Veníamos de haber jugado además contra Bermuda en Bermudas y habíamos ganado los 2 partidos. 7-59 contra Bermudas y 36-29 contra Estados Unidos del Sur en México, en un partido durísimo que se tuvo que pelear hasta el final. Estados Unidos había ganado anteriormente a Islas Caimán algo así como de 20 o 30 puntos. Y a nosotros solamente nos quedaba el partido contra Caimán para llegar a la final, que era la parte de esta competición es Norteamérica y países del Caribe, y entonces si ganábamos el partido contra Islas Caimán, nos tocaría jugar la final contra el campeón del otro grupo. Íbamos primeros, habiendo ganado a Estados Unidos, que era el más potente, y Estados Unidos había ganado como de 30 puntos a Caimán, y nos tocaba jugar contra Caimán. Dijimos, bueno, pues más o menos habiendo ganado a Estados Unidos, este partido es quizás asequible. Y todo iba más o menos bien, el partido contra Caimán, fuimos a las Islas Caimán, sonaron los himnos nacionales, y todo iba bien, anotamos primero que ellos, anotamos otra vez, todo iba de cara hasta que ese entorno, como nos ha pasado ahora mismo a todo el mundo, el entorno nos ha cambiado. ¿Cuál fue el entorno que nos cambió a nosotros? Empezó a diluviar, pero empezó a diluviar como jamás en mi vida había visto antes.
Parecía que, de verdad, la isla se iba a sumergir. Yo, por más que trataba de dar instrucciones al equipo, era como si mi instrucción, ¿saben aquello que notan como si la voz se fuera con las gotitas al piso 3 metros más para adelante? Bueno, por más que gritaba, notaba que mi voz no llegaba más de 1,5 metros para allá. Era horrible y yo no había preparado a mi equipo para esa situación. Ellos no tenían las herramientas para jugar con lluvia, porque en México se juega todo el año sin lluvia. No estábamos acostumbrados a este tipo de juego. Yo, por tanto, no les preparé para este tipo de competición y en ese momento no supe darle las herramientas para salir adelante. Y ellos no supieron encontrarlas en los 80 minutos. Tanto es así que al final de los 80 minutos perdimos 39-17 en estoy seguro, el partido anímicamente más duro que me ha tocado vivir. Y tanto es así que ese grupo de jugadores en el vestuario, inmediatamente después de este partido, estaba fracturado y partido literalmente por la mitad. Teníamos varias opciones, era quedarnos como estábamos, era no asumir ese resultado, ya obviamente no llegamos a la final, pasó a Estados Unidos, iba todo perfecto y de repente nos cambia el entorno, el resultado es desfavorable. Teníamos 2 opciones, no seguir sin adecuarnos a este posible entorno de lluvia, no responder por los resultados de, bueno, hemos perdido, ya veremos el año que viene qué pasa, o adueñarnos al 100% de nuestras acciones. Y verás, cuando hacemos las cosas hay 3 maneras desde las cuales las podemos hacer. Las podemos hacer desde la responsabilidad, que es hacer lo que tengo que hacer, desde la irresponsabilidad, que es no hacer lo que tengo que hacer, o desde el compromiso al 100%, que es hago lo que tengo que hacer con un sentido brutal de disciplina, de entrega, dando más de lo que se espera de mí. Estos chicos optaron por esa manera de hacer las cosas. Estos chicos asumieron esa derrota no como una derrota y ya, sino como un obstáculo a través del cual aprender a crecer y a renacer como equipo, porque esa derrota dejó evidencia de muchas brechas que había en la cohesión de ese equipo, que todo aparentemente iba bien, como siempre cuando se gana, no entramos con la lupa a inspeccionar qué ocurrió, lamentablemente. Pero gracias a esa derrota, y además fue tan evidente y tan mala y tan patética, a nivel humano, a nivel emocional, a nivel de juego, dejó tantas lagunas evidentes que nos ayudó a entrar y profundizar, a observar qué había ahí y poner remedio. Y actuar no desde la irresponsabilidad, sino actuar desde el compromiso. El año pasado fuimos a jugar a Colombia de nuevo y cerrábamos el último partido contra Caimán de nuevo, ese equipo con el que habíamos perdido 39-17 un año y medio antes. Pues después de un año y medio de trabajo, desde ese compromiso volvimos a jugar y el resultado fue esta victoria aplastante de 105-7 para la selección mexicana. Cuando te adueñas de tus acciones y te responsabilizas de esto, puedes conseguir resultados extraordinarios. Y gracias a esto se consiguió esa macromotivación que les ponía a estos jugadores de romper la barrera del top 50 del mundo. Aquel sueño que les puse, me acuerdo, en una slide con un monte, el Everest, y arriba ese top 50 y escalar más de 26 posiciones en el ranking mundial. Después de este torneo, después de ganar a Paraguay por primera vez en la historia, después de acabar, perdimos contra Colombia, que fue superar a nosotros una vez más, y después acabó con este partido contra Caimán de esta manera tan brutal. Fue el método a través del cual México consigue romper la barrera del top 50 de nuevo y entrar en la posición 43 del mundo, gracias a esa manera de responsabilizarnos de nuestras acciones. Y bueno, ese fue el resultado en Medellín, y pues esto era lo que les tenía para el día de hoy, lo que le quería compartir. De nuevo, no les quería compartir el único método, el método eficiente, la varita mágica de Harry Potter para construir campeones, y sea de manera virtual o no virtual. Lo que les he tratado de compartir es aquello que a mí me ha funcionado a lo largo de todos estos años de prueba y mucho error, y al final del todo, si se fijan, lo que hay detrás de todo esto para liderar equipos
y para liderar nuestra vida tiene mucho que ver con el ser humano, con ese factor humano, y es el que hay que empezar a potenciar como líderes de nuestras vidas primero, de nuestras familias y de nuestros equipos y organizaciones. José, esto era lo que les tenía el día de hoy. Hola, muy bien. Gracias, Rubén, por compartir. Me parece una intervención llena de experiencias reales, que lo hace mucho más real a la vez. Les voy a pedir a las personas que por favor nos escriban las preguntas para hacerlas, Rubén, y así poder afianzar cualquier duda o cualquier información adicional que se quiera tomar. Comenzaré con Denise Villasis, que te pregunta, Rubén, como líder, ¿cómo podemos influenciar en la actitud de los miembros del equipo? Mira, para mí la principal, y iba un poquito como fondo de todo lo que hemos hablado, es siendo tú la primera persona que actúa con ese nivel de actuación, viva la redundancia, que quieres que ocurra. Es decir, ¿qué comportamiento es el que estás viendo que falta? Entonces empieza a hacerlo tú de manera evidente, de manera generosa, para que sea irremediablemente tangible y observable, y entonces lo puedas contagiar al resto. Creo que la mejor manera de liderar es a través de nuestras propias acciones, poniendo como ejemplo primero nosotros lo que queremos que ocurra. No sé si era Teresa de Calcuta o Gandhi quien decía, sé tú el ejemplo que quieres para el mundo, ¿no? Entonces, todo empieza en nosotros. ¿Quieres un comportamiento diferente en tu equipo? Comienza tú a dar señales de ese comportamiento de una manera incuestionable y evidente día a día. Listo. González Aybar tiene dos preguntas. La primera, como líder, como ejercicio de autoevaluación, ¿qué pregunta o ejercicio nos puede ayudar a caer en cuenta que estamos en la zona de confort? Es la primera. ¿Cuáles son las preguntas que nos podemos hacer para caer en evidencia que estamos en la zona de confort? Mira, para ayudarnos a darnos cuenta. Mira, un ejercicio que te propongo es que es duro, pero no hay nada mejor que chocarte contra una pared de frente. Pregunta a todos tus colaboradores y a toda tu gente, hazle preguntas, un cuestionario sobre tu liderazgo. Te va a costar leerlo, te lo adelanto ya, pero una herramienta muy potente es ese, bueno, en algunos lugares lo llaman ese cuestionario 360. Haz un pequeño cuestionario y lánzaselo a todas las personas que estén a tu alrededor en roles similares, puede ser parte de tu staff, si puedes también en roles superiores y si puedes en roles inferiores. En este caso yo como entrenador se lo debería de preguntar a mis pares, a otros entrenadores, quizá a la mesa directiva o al director de alto rendimiento, director técnico y a mis jugadores. 2, 3, 4 preguntas nada más sobre, no sé, ¿qué tan eficiente está siendo mi liderazgo? ¿Qué es lo que más te gusta de mi manera de liderar? ¿Qué me podrías, no sé, decir, ayudar para que mi liderazgo fuera todavía más eficiente? Preguntas muy sencillas que ellos puedan entender y que te respondan desde diferentes ángulos. Esto te va a dar una visión que te va a costar seguramente leerla, te va a costar digerirla, pero hay una información súper valiosa para que crezcas como líder. Porque el líder no es solamente lo que tú crees, de hecho, el liderazgo más potente es aquel que otros te ofrecen a ti. No aquel líder que, porque tu tarjetita pone que eres CEO, es el líder que vale, que no digo que no lo valga, pero realmente el líder, el potente, es el que te es otorgado por toda esa gente que te está siguiendo, ¿no? Es más bien un ofrecimiento que te hace la gente. Entonces, plantéate ese tipo de preguntas y hacia tu equipo y de ahí vas a sacar muchas conclusiones y mucho trabajo. A bote pronto es la primera herramienta que yo me preguntaría, que yo me haría a mí mismo si tuviera esa inquietud. Listo. González Aybar también pregunta, ¿cuál ejercicio o conversación podemos tener con nuestros colaboradores para que ellos eviten la mediocridad que pueden conducir a la zona de confort? ¿Qué ejercicio o conversación tú les sugieres que podrían tener para tener con los supervisados o colaboradores? Mira, se me ocurre ahora mismo, me gustaría tener una conversación con ellos y esta conversación seguramente iría vinculada a
preguntarles, hacerles varias preguntas, ¿no? Una de ellas podría ser cuál sería tu objetivo ideal en el rol en el que estás ejerciendo tu rol, ¿no? Imagínate, el mundo del deporte creo que es muy tangible, ¿no? ¿Cuál es tu rol, cuál es tu objetivo como entrenador? ¿Qué te has puesto para esta temporada? ¿Cuál es ese sueño incluso que tienes como entrenador? Vale, ya te lo responde, lo ha vinculado, lo ha aterrizado, te lo ha verbalizado, lo ha compartido. Mi siguiente pregunta sería algo así como, de 1 a 10, ¿qué tan cerca estás de conseguir ese objetivo? Ahí quizá empiece él a preguntarse y a cuestionarse, pues no, mira, ¿sabes qué? Me estoy quedando en un 6, en un 7, ¿vale? Y entonces, ¿qué sí estás haciendo bien para llegar a ese 6 o ese 7? Porque también empiece a buscar en acciones positivas, ¿no? Y mi siguiente pregunta es, ¿qué te está faltando? ¿Por qué no eres un 8 hoy? ¿Por qué no eres un 9 sobre 10 hoy? ¿Quién no estás siendo hoy para entonces no estar ya viviendo tu objetivo? ¿Qué te está faltando? Creo que cuando le damos feedback a la gente de manera subjetiva, está muy bien y es necesario muchas veces, pero no deja de ser algo subjetivo de Rubén a Pepe. Para mí lo importante es hacer que otra persona descubra por sí mismo a través de tu interacción de preguntas y reflexione él mismo o ella misma y llegue a identificar que efectivamente no está llegando a donde él quisiera o ella quisiera y que aún le falta mucho y que se está quedando ahí y que hay un problema que habrá que ayudarle después a que desatasque con otra conversación o con otros recursos, ¿no? Resumiendo, yo les preguntaría cuál es tu objetivo en tu rol al que quieres llegar, autoevalúate cómo estás de 1 a 10 en ese objetivo, en ese rol, qué has hecho bien para llegar hasta ahí y qué te está faltando, para a partir de ahí establecer un plan de acción y de mejora. Listo. Y finalmente, ¿cómo podemos inculcar ese espíritu de lucha y esfuerzo en los equipos para que puedan mostrar una actitud positiva durante la batalla? Mira, para mí se resume al punto 1 que hemos hablado el día de hoy. Tienen que salir a competir, ya sea ese sábado en el partido, ya sea ese lunes por la mañana en la empresa, ese miércoles cualquiera en tu casa con los niños, esa batalla que tengas que librar, todo para mí nace de qué tan fuerte es el motivo colectivo. Y mira, justamente el año pasado, antes de ese 105-7 contra Caimán, sí sabíamos que Caimán no era igual de fuerte que hacía 2 años y nosotros éramos un poquito más fuertes que hace 2 años sobre el papel. Habíamos ganado a Paraguay, habíamos perdido contra Colombia, no se esperaba tanto lo de Paraguay, era una posibilidad, pero fue exceder las expectativas, fue un milagro, no un milagro, fue súper bueno, pero superó expectativas. El partido contra Caimán había perdido también notablemente contra Paraguay y contra Colombia. Nos esperábamos que pudiera llegar a ser un partido bastante asequible. Lo que hice para que esos jugadores, aun sabiendo que era posible y que no nos pasara lo de hacía 2 años, de que habíamos ganado a Estados Unidos le había ganado de 30 puntos, esperábamos ganar de manera cómoda, para que no nos volviera a pasar eso, lo que traté de hacer, mira, fíjate, no recuerdo si fueron 7 motivos u 8 motivos. Estuve como media tarde pensando qué motivos les puedo dar yo a estos jugadores para que mañana salgan prendidísimos los 80 minutos. Y traté de hacer un listado y les compartí el listado en la reunión previa por la noche de los 8 motivos por los cuales había que ganar y había que reventar y había que dejar evidencia de que México era hegemónico en toda la zona nuestra. Y les di 8 motivos y 8 motivos explicados, comprobados, algunos con estadística, por los cuales teníamos que ganar. Y en esos motivos traté de vincular datos matemáticos, estadísticos, hablarle a la razón, y datos emocionales, hablarles al corazón. Y esa es la diferencia entre dirigir y liderar. Dirigir es hablarle a la cabeza y liderar es hablarles al corazón. Esa noche traté de que estuvieran las 2 cosas mezcladas. Hay que darles guía y hay que darles un poco de emotividad. Y además, no lo que a mí me motive, sino lo que les motive a ellos. Mira, motivar, muchas veces pensamos que salir del vestuario... Mira, seguramente tengan en la cabeza, si hay aquí deportistas viendo el día de hoy, que creo que sí, la típica charla prepartido, ¿no? Visceral, de estos con la vena aquí y gritando y tal, vamos cabrones, y nos vamos, es la típica, todo el mundo la imagina, ¿no?
No digo que esté mal. Eso prende la mecha. Eso enciende. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la voz, el tono, el ritmo, el volumen, el abrazar, el sentir, eso aumenta. El calor aumenta la fisiología antes de salir a jugar un partido. Y es necesario, sobre todo un deporte de combate en este caso, ¿no? El rugby. Pero el problema es que a los 2 minutos estás asfixiado en la cancha, no te acuerdas de lo que te ha dicho el entrenador y tienes que tener motivos más trascendentales de eso. Y esos motivos trascendentales tú los puedes proponer, pero tienes que tratar de extraerlos de ellos, porque tú no puedes motivar al otro desde tu mundo, tú tienes que motivar al otro desde su mundo. Pequeñita historia, José, y con esto quiero concluir. No me quites todavía el Zoom, por favor. Estábamos en Trinidad y Tobago, selección sub-19 de México, menores de 19 años. México nunca había ganado la competición de rugby de Norteamérica y países del Caribe. Estábamos para jugar la final. México había llegado a la final varias veces, nunca la había ganado. Y vamos a jugar la final contra Barbados. Estábamos haciendo el calentamiento, estábamos ya, los jugadores se habían metido en el estadio, un estadio de fútbol precioso, y ya se habían metido los jugadores al vestuario, que estaba hasta el fondo, etcétera, y yo estaba quitando los conos, los platos, después del calentamiento, y me llega el tipo que organizaba el evento y me dice, oye, coach, váyase ya a buscar a sus jugadores y tráigalos, porque en 3 minutos están los himnos nacionales y hay que jugar ya el partido, porque si no nos vamos a salir de la hora, con el protocolo y tal, ¿no? Y me acuerdo que estaba, allí vino conmigo otro entrenador que se llamaba Luis, y dije, oye, Luis, porfa, ¿puedes recoger esto que voy a buscar a los chicos? Venga, va. Se quedó recogiendo todo. Me metí en el pasillo, ¿no? Y me metí en el vestuario. Imagínate un pasillo de esto así, que suena el eco, y hasta el fondo se escuchaba algo de mis jugadores. Yo sonaba los tachones de mis pasos, sonaba cloc, cloc, cloc. Era como muy envolvente, ¿no? Calor, etcétera. Y empiezo a escuchar algo al fondo, que venía del vestuario de mis chicos. Empiezo a escuchar que es música. Digo, esos son mis chavos, esos son mis chicos. Oye, yo siempre les estoy diciendo, visualiza, ponte música, motívate. Digo, ya están mis chicos que han aprendido por fin la lección de usar todos los sentidos a su servicio, ¿no? Digo, seguro que están escuchando al Rocky. ¿Quién no se ha puesto al Rocky alguna vez para entrenar, ¿no? El tan, tan, tararán, tararán, tararán. Digo, joder, seguro que están con el Rocky. Si no es Rocky, como poco AC/DC, y si no es AC/DC, seguro que es Eminem. Algo así cañero. Imagínate, ¿no? Antes de jugar un partido de rugby de combate para tu país, una final. Pues bien, cuando entra al vestuario, y esto es algo que siempre pregunto en conferencias, y hago la pregunta, dejo un tiempo y después respondo. Aquí voy a responder directamente. Estos chicos, cuando entran aquí al vestuario, minutos antes de su himno nacional y de partirse la cara literalmente contra Barbados, estaban escuchando a Luis Miguel. Entonces, bueno, para que se hagan una idea, bueno, Luis Miguel, supongo que todo el mundo le conoce, no es que sea el tipo más cañero para ponerse a alguien antes de un partido de rugby, por lo menos para mí. ¿Qué reflexión saqué años después escuchando a Chesco Spar, un entrenador campeón de Europa de handball con el Barcelona? Que él decía, mira Rubén, tú no puedes motivar a tus jugadores desde lo que a ti te motiva. Tú tienes que motivar a tus jugadores desde lo que a ellos les motiva. Y yo pensé, hostia, claro, ya me hace sentido. Si yo les hubiera puesto al Rocky o al Eminem o a AC/DC, no saben ni qué es probablemente. Pero ellos se pusieron a Luis Miguel, que seguramente les acercó a sus costumbres, a su lengua, a sus jergas, a sus raíces más profundas, a la parte emocional. Y bueno, después de esa música de Luis Miguel, salieron a los himnos, jugaron el partido y por primera vez en la historia de México ganaron el campeonato de Norteamérica y países del Caribe a ritmo de Luis Miguel. Respondiendo de manera, exprimiendo todo lo que te acabo de decir y respondiendo a esa pregunta, busca motivos que ellos tengan por los cuales partirse la cara, perdón por las presiones que me sale la vena de entrenador, ¿no? Sea para tu familia, sea para tus equipos, tus organizaciones, cuáles son sus motivos también. No podemos pretender que nuestros motivos como organización sean los únicos que les van a hacer eco a ellos. Trata de buscar en la persona que hay, en cada una de las personas que forman tu equipo, y busca qué es lo que realmente les motiva, cuáles son sus retos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus propósitos, cuál es su macromotivación. Y desde ahí trata de conectar con cada uno, darle un motivo fuerte para que esté día tras día, tras día, tras día, dispuesto a partirse la cara para conseguir esa meta. Eso es lo que traté de hacer aquel día contra Caimán, la noche previa, para que no se relajara el jugador, y les puse 8 motivos
alguno más bien impuesto por mi parte, otro que sabía que a ellos les hacía eco, como dejar el jersey de México más alto que como lo encontraron, generar gracias a esa victoria un futuro mejor para el rugby mexicano, porque eso nos va a abrir puertas para jugar contra rivales más duros después. Eso es lo que a ellos les llamaba, eso es lo que a ellos les prendía. Les servía en bandeja 8 motivos para los cuales reventarse literalmente al día siguiente. Y el día siguiente no es que se reventaran 10 minutos, 15, 20, es que hasta el 80 se les salía el corazón por la boca y seguían jugando y jugando, tratando de ampliar todavía ese resultado. Y para mí fue fantástica la proeza que hicieron el año pasado con esas 2 victorias, por lo que cada una supuso. Listo. Bueno, yo pienso que si tú hubieras revisado mi iPad, hubieras escuchado a Luis Miguel también. Está bien, si a ti te motiva, José, pues adelante. De hecho, joder, teníamos que haberlo puesto de melodía antes de este programa, joder. Desde un principio. Rubén, muchísimas gracias, un gusto, un placer. Aquí escucho y leo muchísimos buenos comentarios, magistral, muchas gracias. Genial, Rubén, muy inspirador. Gracias, Rubén, de veras, por haber compartido con nosotros, más que tu expertise como tal, tu experiencia, que a veces tiene un valor mucho más importante que tal vez lo que se pueda hacer. Para las personas que nos acompañaron el día de hoy, pero también el martes, junto a Rafael Ramírez de México, Estela González ayer de República Dominicana y hoy Rubén Duque de España y México, les damos las gracias inmensamente por haber estado con nosotros estos días. Les voy a enviar a propósito una encuesta a quienes se inscribieron con la finalidad de escuchar su parecer, cómo nos pueden dar retroalimentación. Y de mi parte, muy especial, ha sido una gran experiencia. De hecho, no quiero dejar de mencionar otra vez que aquí había aproximadamente 13 países distintos, República Dominicana, pero también había muchas personas de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, obviamente, Haití, Aruba y también de Argentina y Brasil, y por lo cual le doy, y España también, a propósito, por lo cual le doy muchas gracias por haber hecho clic con esta propuesta que hicimos. Nosotros vamos a acercarnos a ustedes próximamente y le vamos a compartir otros eventos por esta línea que estaremos haciendo a partir de las próximas semanas. Y reitero que para José Bretón, Desarrollo Ejecutivo, ha sido un gusto y un placer interactuar con ustedes como parte del proceso de aprendizaje. Y lo más importante para nosotros es no solamente pensar en lo que sabemos, sino compartir esas experiencias para que las personas sean mejores, pero también para tener un mundo mejor. Muchísimas gracias, estamos aquí a la orden y nos vemos próximamente. Un gusto. Gracias, Rubén. Muchas gracias, un placer. Gracias.